Hola, yo soy Zaret y les voy a exponer sobre derechos de propiedad con teoría de juegos. Primero vamos a ver por qué surgen los derechos de propiedad. Antes existía un sistema que era anarquista en el que nadie tenía derecho a algo, o sea, nadie se consideraba propietario de algo. Entonces, por eso surgieron los derechos de propiedad, porque necesitaba tener un orden el mundo. Y se considera que alguien es dueño de algo cuando llega y no es de nadie la propiedad y ya se adueña de ella. Ahora vamos a ver el modelo, los jugadores y las estrategias. Para los jugadores vamos a suponer que tenemos un conjunto de individuos entre 0 y 1 a los cuales depositamos en un campo en donde puede que exista una unidad de oro o no en la propiedad que se le asigne al individuo. Y una vez que se hace esto, antes de que el individuo sepa si existe una unidad de oro o no en su propiedad, se les da una opción para que invierta o que no invierta en un mecanismo de agresión. La opción invertir quiere decir que va a contratar a alguien, a un malhechor o a una especie de ladrón, para que robe a otros propietarios de oro su oro. Y la opción N es para que no invierta en este mecanismo de agresión. La incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque al momento de depositar a los individuos en el campo, puede que en su propiedad haya una unidad de oro o no. Va a existir una unidad de oro con probabilidad alfa y no va a existir con probabilidad 1 menos alfa. Además, existe otra probabilidad que es beta. Esta probabilidad es cuando se enfrentan dos individuos que tienen, uno que tiene una unidad de oro y otro que no. Entonces, va a existir la probabilidad de que el individuo que tiene una unidad de oro conserve su unidad, y 1 menos beta es la probabilidad de que el otro individuo se la quite. También cuando participan, o sea, puede que cada quien se quede con una parte si pelean, por así decirlo. Ahora vamos a ver las interacciones y pagos. Como ya dije, se van a enfrentar personas que pueden tener o no tener unidades de oro, pero cuando ya existen dos personas que tienen unidad de oro, no tiene caso que peleen o que inviertan en el mecanismo de agresión, porque aparte el mecanismo de agresión les genera un costo C, por eso aquí se ve un costo menos C. ¿Por qué está así la matriz de pagos? Porque aquí son dos personas que ya tienen una unidad de oro, y si la persona decide invertir, va a generarle un costo 1 menos C, bueno, una ganancia 1 menos C. ¿Por qué? Porque el otro no le puede quitar ya su unidad de oro, o sea, él ya tiene unidad de oro, ya no puede tener más. Entonces, él lo único que va a ganar es 1 menos C porque invirtió, pero invirtió como a lo tonto, por así decirlo, porque no puede, o sea, no lo van a atacar. Igual, si los dos individuos no tienen unidad de oro, no tiene sentido que inviertan porque no pueden defender algo. Entonces nos vamos a enfocar en el caso donde o es un posesor, bueno, posesor es cuando tiene una unidad de oro y no posesor es cuando no tiene una unidad de oro. Porque es el caso más interesante en el que puede haber como un enfrentamiento. Como ya les había comentado, si invierten, puede que conserve su parte del oro, por eso aquí se ve la probabilidad beta, y si no invierte y es posesor, y el otro jugador tampoco invierte, o sea, si es no posesor, no tiene nada que perder, ¿no? Entonces no invirtió, no le genera ningún costo, solamente se queda en ceros. Y por otro lado, si es un posesor y un no posesor, si el posesor decide no invertir y el otro jugador tampoco invierte, él se queda con su unidad de oro porque no lo ataca. Y vamos a ver esto que es clasificación de estados sociales. En esto
existe una especie de equilibrios sociales en los que el primero se llama Hobbesian Jungle o equilibrio asimétrico. Este sucede cuando todos los individuos de la población deciden invertir. O sea, vamos a llamar a NI, individuos que deciden invertir, el mecanismo de agresión, y NN, que es este de acá, a 1 menos NI. Estos recordemos que están entre 0 y 1. Entonces, NI va a ser la proporción de individuos que invierten y NN la proporción de individuos que no invierten. Si en este caso en Hobbesian Jungle todos invirtieron, es decir, NI va a ser igual a 1, va a ser una buena opción si todos los pagos de la estrategia invertir son mayores a los pagos de la estrategia de no invertir. Y por otro lado tenemos el caso contrario, es una clasificación de equilibrio simétrico también, pero es donde nadie quiere invertir, o sea, todos prefieren ser pacifistas, nadie quiere invertir en un mecanismo de agresión, y esto va a ser cuando los pagos de no invertir son mayores a todos los demás, o sea, es como la mejor respuesta. Y por otro lado existe como el caso, o sea, estos no son tan comunes, ¿no? O sea, no todos vamos a estar de acuerdo en algo por lo regular. Entonces existe el caso en donde parte de los individuos invierten y parte no, o sea, es una proporción. En este caso también puede existir un equilibrio y va a ser cuando la proporción de individuos que invirtió es igual a los pagos, a las mejores respuestas, y también las que no, cuando se cumple esta igualdad. Este se resuelve con un sistema de ecuaciones que está acá, que es para sacar justamente cuál es la proporción de individuos correcta para que exista este equilibrio asimétrico. Siempre va a existir un equilibrio, alguno de los 13 equilibrios, el de estos, alguno de estos o siempre. Ahora vamos a ver la estabilidad evolutiva. Ahora imaginemos que este juego se hace en varias etapas. O sea, primero tú sueltas a individuos y les das propiedades con oro o sin oro y los pones como a luchar, ¿no? Esta es una etapa. Luego vuelves a hacer el ejercicio y así varias etapas. Esto causa que los individuos van guardando memoria y entonces tú puedes ver cuál sería una mejor respuesta a través de las estrategias que ellos han tomado con anterioridad. Se le llama una estrategia evolutivamente estable cuando tú tienes una estrategia S y de repente alguien llega y te dice, esta estrategia te va a servir más, ¿no? Entonces, resulta que al final la S es la que sigue prevaleciendo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Nos vamos a enfocar en el ejemplo donde les dije que existía un posesor o no posesor de oro. Este de aquí ya es posesor, yo dije que ya era posesor y el de acá no es posesor. Por eso en sus pagos podemos ver que aquí es posesor, no posesor. Entonces para jugador 1, si él invierte y el jugador 2 decide no invertir, el jugador 1 se va a quedar con 1 menos C, porque no tenía por qué defenderse, porque el jugador 2 no invirtió en nada. Y por otro lado, y el jugador 2, pues como no quiso invertir, pues no gastó nada. Y aparte ya no tenía nada. La más interesante es cuando los dos deciden invertir y es justo cuando entra como la pelea. Por otro lado, si el jugador 1 decide no invertir y el jugador 2 también decide no invertir, el jugador 1 se queda con su unidad de oro porque no lo atacan. Igual aquí, o sea, decidió no invertir, entonces se queda en 0 el jugador 2. Y si es no invertir, ahí sí ya pierde el jugador 1 porque le va a quitar su oro. O sea, como decidió invertir y él no tiene cómo defenderse porque no invirtió, pues el jugador 1 se queda en 0 y el jugador 2 pues obtiene
lo que le costó el mecanismo de agresión y el oro que le robó. Ahora, dándole valores a beta, a la función de utilidad y al costo, obtenemos esto, o sea, sustituyendo lo que estaba ya en todas estas ecuaciones, que son estos valores de aquí, obtuvimos estos resultados. Y ahora vamos a ver qué es lo que le conviene en este caso específico a cada jugador. El equilibrio de por sí por Sarmelo sería este, pero ahora vamos a verlo. Ya no cambia. Con una digráfica. La digráfica sirve para justo saber cuál es la mejor respuesta de dos individuos a través del tiempo, basado en que ya tienen como una memoria, ya aprendieron hasta cierto punto. Haciendo las iteraciones, bueno, sacando las esperanzas, obtuve que lo mejor que pueden hacer es siempre invertir. Y es justo también esta resultó ser un equilibrio de Nash, que es el invertir, que es el 4,5.2, y es porque ninguno pierde, por así decirlo, los dos ganan. Y en los demás pagos se puede ver que a fuerza uno va a ganar o va a perder. O sea, uno se va a quedar a fuerza en cero en los demás pagos de la matriz. Y ya, eso sería todo por mi parte. ¿Dudas? Pues vaya, ¿no? ¿Tú propondrías de alguna forma, vaya, que, sí, en efecto, nacemos con estos supuestos, ¿no? La gente tiene o no tiene, ¿no? Pero en este caso de esto que han dicho últimamente los economistas acerca de la meritocracia, de quien se esfuerza mucho y que a final de cuentas, por ejemplo, Stiglitz, como no recuerdo este personaje en economía, que dice, bueno, es que hay gente que se esfuerza toda la vida, pero nació pobre y muere pobre, ¿no? El 80% de ellos es así, ¿no? Y el 80% de los ricos que nacen ricos y que no se tienen que esforzar, también mueren ricos, ¿no? No sé cómo podré contrastar frente a esto, ¿no? No sé si me explico. No, o sea que si eres rico, prefieres quedarte. De alguna forma tienes que invertir para comprar tu riqueza, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que pues no lo tiene? Pero también podría conseguirlo, ¿no? O sea, de alguna forma, yo no... Con méritos. Con méritos, exacto. O sea, obviamente para las personas que ya lo tienen, pues es más fácil. Y como lo vimos aquí en la matriz, y ya, de hecho, si son dos personas ricas, deciden mejor no atacarse porque no les conviene, ¿no? Pero yo no creo que sea así, o sea, que si existe una persona que no tiene algo, se vaya a quedar así para toda la vida. ¿Me explico? Y con esto, pues también, o sea, justo si es un pobre y un rico, pues mejor deciden, pues sí, enfrentarse y que cada quien se quede, tal vez con poca ganancia, pero cada quien se va a quedar con algo. Bien, sí, en efecto, es sobre todo en esta forma en que te plantean la situación de estos economistas nuevos sobre la meritocracia, ¿no? Pero en efecto es difícil como que proponer o determinarlo sobre alguien que ya que está pensando incluso pues hacer una repartición de alguna forma, porque viene de alguna forma un marco legal que te cubre si alguien te quiere, por decirlo así, quitarlos, al final de cuentas. Bueno, no sé, no tengo más. Yo te tengo una pregunta. Sí. En la última parte que dijiste que de alguna manera llegan a un equilibrio, ¿no? Ajá, sí, que es siempre invertir. Pero como que se hizo una ruta, ¿no? Se hizo una ruta. Lo que pasa es que
Se empieza sobre estrategias posibles. Estas son las combinaciones. Las posibles combinaciones. ¿La de gráfica? Sí. Bueno, esta es la matriz original. Con esta matriz, como ves, aquí es invertir, no invertir. Pero yo propuse que se iba a tomar estas mismas decisiones. O sea, esta misma opción la iban a tener en 3 etapas del tiempo. Entonces, ¿qué pasa en 3 etapas? O sea, puede que tú en la primera decidas invertir, en la segunda no invertir, en la tercera invertir, y así distintas combinaciones. Las combinaciones de 2 en 3. Por eso se hace esta matriz. Entonces, si tú te paras en una combinación que, por ejemplo, tú dices, en esta etapa, que es en la de acá, que en ninguna invertí. Tú quieres saber qué hubiera pasado si tú... Ajá. O sea, ¿qué te conviene hacer si, por ejemplo, tienes las primeras 2 etapas, no invertiste? Tú quieres saber qué vas a hacer en la siguiente etapa. Entonces, se saca la esperanza multiplicando la primera estrategia. ¿Mande? Sí, imagino que la esperanza va a ser como a dónde llegas, ¿no? Ajá, hacia dónde te manda, más bien. Ajá, vas a ser al final, pues, pero como que ahí es un caminito. Ajá, pero es que es un caminito porque justo fui sacando la esperanza. O sea, primero de N a N, del que está hasta abajo de la flecha naranja. Déjame por el hacer tantito. Es el valor esperado que maximiza tu ganancia del siguiente movimiento. Ajá. Entonces, maximicé la ganancia de este y me mandó para acá. Lo volví a hacer el procedimiento y me mandó a la estrategia de acá. Y aquí otra vez y me mandó aquí. Y aquí justamente cuando sacas la esperanza otra vez, ya no te marca una esperanza mayor. O sea, te dice ya quédate aquí porque aquí es tu mejor movimiento. Aquí, ya. Y justamente empecé de distintos estados. Por ejemplo, aquí, luego ya aquí se me hizo como el ciclo y agarré otro al azar. Pero en realidad se pueden sacar muchas flechas, o sea, todas las de los estados hasta que termines. Entonces, al final de cuentas, no importa cómo empieces, pues si tú sigues como la mejor estrategia, siempre vas a llegar a lo mismo. No, aquí o sea, todos me dieron como aquí, o sea, porque es bueno, no sé si sea el único equilibrio de Nash, pero solo lo hice para 5, bueno, el único equilibrio, pero solo lo hice para 5 flechas. Si haces todas las flechas, o sea, empezando desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, puede que te marque a otro. Sí, depende de lo que te vaya dando la esperanza, pero no es el único. ¿Y cuántos casos deberías de checar para verlo? Pues todos, se recomienda que hagas todos, pero la verdad... Ajá, sí, es un proceso un poco tardado. Ya se apagó mi copa. Y puede variar dependiendo de los pagos de la matriz o también de la memoria. O sea, por ejemplo, aquí yo lo hice para 3, pero puedes hacerlo para 4, para 5, para los que tú quieras. Pero las combinaciones, pues, o sea, sería una matriz enorme. O sea, que igual podría no ser que, o sea, como que fuera como todo un atractor ese punto, ¿no? O sea, puede haber Puede haber otro. Que te Ajá. pierdas, ¿no? ¿Sí? Puede haber uno que te marque un ciclo, o sea, como que no te lleve a nada, pero en ese caso tendrías que meterle más memoria porque entonces no tienes información como suficiente. Tú al principio checaste, por ejemplo, dijiste, bueno, pues vamos a tomar ahora la fracción de los que invierten y los que no invierten y eso te reduce la gráfica en un problema como de 2 jugadores, ¿no? Es que ese ejemplo ya yo lo di, o sea, lo que expliqué fue como todo lo que hay detrás, pero yo di el ejemplo así como, de hecho justo puse mi función de utilidad que era x cuadrada me parece, o sea todo son como supuestos. Puede ser que si pones hasta otra función de utilidad te cambie todo. No, sí, pero, o sea, tú pones 2 jugadores y es que me perdí un poco cuando dijiste al principio, ¿no? Porque tenemos una población de jugadores distribuidas en una parte en donde cada jugador puede sacar uno oro
y ese jugador puede contratar a un cierto ladrón con una probabilidad alfa y después que ese ladrón llegue No. a acabar, tiene una probabilidad de beta, ¿no? No lo puedes contratar con una probabilidad alfa. O sea, tú tienes oro con probabilidad alfa. Tú contratas al ladrón si quieres o si no quieres. Ok. ¿Y qué otra? La actividad del ladrón que robe al otro. Ajá, es beta. O sea, que más bien que se quede el jugador que tiene oro con su propiedad es de beta. Que se la quiten es de 1 menos beta. ¿Todavía siguen jugando papel ahí cuando estuviste en tus iteraciones para llegar al equilibrio de ahí, no? Ajá, era el ejemplo justo que di, porque en eso me basé en los pagos. ¿Qué alfa nivel usaste? Ah, uy, puse .7 y beta, ay no me acuerdo, creo que, no, puse beta .7 y alfa no la usé porque yo ya dije desde el principio que uno era posesor y el otro no era posesor. Entonces lo más probable es que quieran contratar a alguien que robe. Pues sí, o sea, dependiendo de la probabilidad que tienes. O sea que si tienes un montón de gente mala, lo más probable es que haciendo las cosas así, robando y todo, era que todos ganen. No, o sea, si tienes un montón de gente mala, depende de lo que vas a, de los pagos que les des, porque por ejemplo, aquí salió esto porque yo les puse pagos menores, como pagos, como para lograr un equilibrio de Nash, o sea, para que no se pusieran de acuerdo, por así decirlo. Pero puede que si yo le muevo la matriz, los pagos, para que vean que no les conviene invertir, pues todos van a elegir no invertir. O sea, depende de lo que tú, plantees o de tu postura. Mi alfa. No. Aquí yo ya había yo dije, este ya es posesor, este ya tiene oro, el jugador 1 y el jugador 2 no tenía. Entonces ahí ya no, o sea, yo ya lo di. No, rápido, es que yo vi tus conclusiones. Al final de cuentas, yo creo que lo que más convenía era que invirtieran los dos. Entonces, para que no lo roben, yo creo que lo más lógico sería que el que tiene, pues le dé un poquito al otro, porque si no, o sea, todo acabó en que tenían, lo más óptimo era invertir. Pero era justo lo que pasaba, o sea, se repartían, pero era una cantidad muy pequeña, porque justo el costo influía en que la unidad de oro se reducía. Pues si es externo, pues sí conviene así como te doy la mitad, de todas formas nos vamos a quedar con menos, pero pues es el modelo. ¿Tú seguiste en cada iteración porque, por ejemplo, tendrías en tu beta tirando como un dardo así al 0,1 y si caía pues, como que... No, en cada iteración yo usé el beta 0.7. Sí, pues 0,7. Ajá. Tirabas el dardo y si caía 7,7 significa que robabas, ¿no? No, significa que el posesor mantenía su oro. O sea, se quedaba con su oro. Okay. Tú tienes a dos peleando. Beta significa que se va a quedar con que el posesor va a mantener su oro, lo va a defender. Y 1 menos beta es que se lo va a quitar. No que pelee, o sea, no tiene nada que ver con que peleen o no peleen beta. Solamente que se van a defender. Se van a defender. Bueno, muchas gracias.